7 vidas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gatalagua. Vamos a hablar de Willy Toledo, vamos a hablar de ese requerimiento judicial de que si no se presenta el próximo día 13, ya ha eludido la comparecencia ante la justicia en 2 ocasiones. Y si el próximo día 13 no comparece ante el juez ya ha dicho que va a emitir una orden de búsqueda y captura. Y él, tan pancho, sin acudir ante la justicia, debe ser como los separatistas que se creen al margen. Y no, el juez, vamos a aclarar, no le va a detener por haberse, y perdón por la expresión, cagado en Dios, que es lo que están diciendo muchos medios de comunicación, no, ni muchísimo menos, que blasfemó, que ofendió el sentimiento religioso de muchísimos creyentes, incluso no creyentes, ofendió el mal gusto, es una realidad. Pero se le citó ante la justicia y en 2 ocasiones no fue a declarar. Y por ello, si no va el próximo día 13, le van a detener, a no ser que se haya fugado. No por su blasfemia, no le detienen por sus declaraciones blasfemas. Ante eso, tendrá que responder en un juicio. Bueno, comienza un curso político lleno de incertidumbres, algunos hablan de otoño caliente. La situación parlamentaria, desde luego, con el gobierno de Pedro Sánchez es muy interesante. Algunos dirían que preocupante, quizá también lo sea, pero tenemos en el horizonte algo fundamental, los presupuestos. Hoy, por ejemplo, se ha rechazado la vía de urgencia para aprobar la Ley de Estabilidad Parlamentaria, que es la ley previa a la aprobación de los presupuestos. Como saben ustedes, el Partido Socialista lo quería hacer de urgencia, entre otras cosas porque ya lo dijo Adriana Lastra el pasado mes de agosto. No ven sentido al Senado. Consideran, digamos, que el Senado hurta, digamos, la voluntad, la soberanía nacional. No sé qué se piensan que es el Senado o quién vota a los senadores. Se podrá reformar, mejorar, pero eso lo dijo una diputada del partido que está en el gobierno de nuestro país. Hay una disputa, como saben, con Podemos respecto al sablazo fiscal que están ya proponiendo. Unos dicen 15.000, otros 20.000, 25.000 millones. ¿En qué va a quedar? Hoy, por ciento, un representante de los bancos, de la banca, ha dicho que el impuesto a las transacciones financieras que ayer anunció Pedro Sánchez les va a hacer perder competitividad. ¿A quién lo van a repercutir los bancos ese impuesto que ya ha pactado con Podemos y que presumiblemente, si aprueban las cuentas del año que viene, entrará en vigor? Bueno, Sánchez ya dijo, lo recuerdan, en la moción de censura, que las elecciones iban a ser inmediatas. Acto seguido, desde la Moncloa anunció que no, que agotaría la legislatura. Y ahora se comienza, digamos, a vincular su continuidad a la aprobación de estas cuentas. ¿Hablamos entonces de posible adelanto electoral en la primavera? Lo analizaremos con nuestros analistas, porque recuerden que para ello, para aprobar los presupuestos, que es fundamental, necesita los votos de Podemos y del separatismo catalán, que no se lo van a poner fácil ni muchísimo menos. ¿A qué precio van a cobrar a Pedro Sánchez su apoyo a las cuentas públicas? Porque si no aprueba los presupuestos, tendrá que prolongar una vez más las cuentas del PP y no me imagino yo al PSOE gobernando un año más con las cuentas del Partido Popular, esas que tanto criticó. Con lo cual, todo está en Cataluña. Hoy, lo van a escuchar en los próximos minutos, alguien parece que no se ha enterado, porque no hay nada nuevo, hay más de lo mismo. Torra ha explicado su hoja de ruta. No hay otro final que la separación del resto de España o un referéndum pactado con el Estado sobre la autodeterminación. Habla una vez más en su comparecencia tan pomposa de esta tarde, con el lacito amarillo, de atropellos civiles, de pérdida de libertades, de ataques a la democracia, del Estado opresor y de que, atención, hay un punto de no retorno, el 1 de octubre, el referéndum ilegal del año pasado. No se habla de nada que no sea posterior a esa fecha, respetando ese resultado. Por tanto, ¿por qué se empeña tanto Pedro Sánchez en un referéndum de autogobierno en Cataluña si no quieren eso y están ya a otra cosa? En fin, hablaremos de todo ello. Presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Enseguida les preguntaremos por las vacaciones de todos ellos. Pero antes el saludo. Luis Arroyo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Benjamín López, muy buenas. Muy buenas, Gonzalo. Encantado de volver esta temporada. Enseguida te pregunto por tu largo periodo de asueto. Julio Llenar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Miguel Durán, muy buenas. Buenas noches, buenas noches. Se le ve bien, se le ve bien. Luego hablamos de ello. Muy bien, lo sé, tú siempre me ves con muy buenos ojos. Sí, sí. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches. Gracias a los 5 por estar con nosotros. Antes de nada, les pregunto a nuestros analistas cuál es la noticia que a su juicio consideran que es más importante y cómo la han titulado, por qué consideran que es relevante. Empezamos por Luis Arroyo. Luis. Torra no rebaja la tensión y calienta la diada.
¿Por qué? ¿Te refieres a la, digamos, comparecencia que ha hecho esta tarde? Bueno, y en general al clima que alguien podría haber pensado que la llegada de Pedro Sánchez iba a suponer una relajación en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España, y obviamente eso de momento no solamente no está sucediendo, sino que se está, no tampoco incrementando, pero es evidente que la tensión se mantiene, lo cual es habitual, por cierto, desde la diada del 2011, hay que recordar, aquella primera que a algunos nos sorprendió por la magnitud, y bueno, la siguiente está próxima y todo pinta a que vamos a volver a ver bueno, pues una eclosión, digamos, de defensa del independentismo más radical, y que la tensión, pues efectivamente no baja, no solamente por la intervención de hoy de Torra, sino en general. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Con lo cual, Luis, tú, digamos que niegas la mayor de los que acusan a Pedro Sánchez, digamos, de estar devolviendo los favores a quienes le votaron en su investidura. Yo creo que es evidente que hay un argumento que decae, me parece, decae por su propio peso, que es ese de que Sánchez está rehén de los independentistas y tal. En fin, los hechos no demuestran eso, sino más bien lo contrario. Luego, si quieres, matizamos. Efectivamente. Luego profundizamos. Benjamín López, noticia titular, ¿qué destacarías del día de hoy? Pues mira, yo he puesto: Sánchez logra poner en jaque la recuperación económica en solo 3 meses de gobierno, ¿no? Con la percha hoy de los datos del paro nefastos, los peores de la última década, el peor agosto de la última década, que se suma a otros indicadores económicos, ¿no?, que empiezan a preocupar y que salten las alarmas, desde caída del turismo, desde un crecimiento económico por debajo de las expectativas en el último trimestre, las anunciadas subidas de impuestos, el pretendido aumento de gasto, mayor déficit, mayor deuda pública en los próximos presupuestos generales del Estado. En fin, son unas señales que está enviando el gobierno de Pedro Sánchez, que, como digo, empiezan a poner en jaque la recuperación económica, y los síntomas son muy, muy malos. Es verdaderamente preocupante, ¿eh? Seguiremos hablando de Franco, que parece que es la prioridad y lo urgente, pero las cosas de comer están ahí, y parece mentira que en solo 3 meses un crecimiento de la economía que parecía sólido, una recuperación... ¿Ya se puede achacar a Pedro Sánchez, digamos, son achacables a este gobierno? Pregunto, Benjamín. Me parece evidente, me parece evidente. Es que la confianza cuesta mucho ganarla, pero es muy fácil perderla. Entonces, cuando empiezas a mandar determinadas señales, inmediatamente, digamos, los agentes económicos reciben esas señales y empiezan a actuar conforme a eso. No me parece casual que se haya destruido tanto empleo en agosto. Hay falta de confianza, probablemente. No me parece casual, sobre todo cuando además le estás anunciando, por ejemplo, a muchos autónomos que dan mucho empleo en España, que les quiere subir los impuestos. Es que, insisto, todas estas perspectivas son bastante malas a medio plazo, y empieza a asustar a la gente y a producirse un frenazo. Yo creo que esto tiene solución, pero si se hacen determinadas cosas, si se insiste, se sigue en una misma línea, es peligroso. Interesante debate el que plantea Benjamín. Julio Denart, noticia, titular. Yo he optado porque el independentismo, con toda la libertad de expresión, denuncia que tiene falta de libertad de expresión. De cara a esta diada, no sé si habéis visto los carteles que están moviendo desde la Generalitat, desde los perfiles oficiales de la Generalitat. Es un fondo amarillo con la cuatribarrada tapada con cinta americana, ¿vale? Están tapados los colores rojos con cinta americana, para denunciar que no tienen libertad de expresión. Es decir, que con dinero público, desde cuentas institucionales, de forma completamente pública y con total libertad de expresión, denuncian que no tienen libertad de expresión. El independentismo está en una deriva completamente irreal y sin freno de ningún tipo, vamos. Gracias, Julio. Miguel Durán, tu turno. ¿Qué noticia destacarías del día de hoy y por dónde la enfocas? Yo os había apuntado, incidiendo, no podemos salir del entorno independentista o del entorno del... Es noticia. Procés, claro. Yo había apuntado que el juicio al juez Llarena es un juicio para largo, un juicio mentiroso. De nunca acabar. Juicio de difícil finalización pronta y rápida, porque además, aparte de los intereses que pueden tener los independentistas y sus letrados en mantener viva esta falsa llama jurídica que han construido, nos encontramos con una procedimentalidad europea digna de mejor causa. Es decir, tendría que mejorarse mucho. Yo sé que Pedro Sánchez no lo va a hacer, porque tampoco lo hizo Rajoy, pero creo que los líderes europeos, con todo el respeto que hay que tener a la separación de poderes,
deberían modificar lo que se tenga que modificar para que no se produzca la risión que se está produciendo respecto de las respectivas soberanías de los estados. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, si ahora hay un aluvión de querellas contra los jueces belgas por el hecho de que hayan decidido alargar o que no quieran contener rápidamente esta falsedad que han montado los independentistas y sus letrados. Yo no lo sé, pero yo, si fuera presidente del gobierno y no fuera Sánchez, porque Sánchez no puede hacerlo, está preso de los independentistas, yo sí que me plantearía de futuro que este tipo de cosas en la Europa comunitaria no pueden suceder. Interesante asunto, desde luego. También tendremos, además de a Miguel Durán, a Carlos Berbel, que ha seguido también muy de cerca, desde un punto de vista más periodístico, esta noticia, esta persecución contra el juez de Arena y sobre todo la jurisdicción que puede tener los tribunales belgas para ir contra un magistrado de nuestro país. ¿Tiene recorrido? ¿No lo tiene? Enseguida andamos en esta cuestión con Miguel y con Carlos Berbel. Xavier Cajo, noticia titular. Bueno, pues para mí la gran noticia, tristemente, es esa nota de agotamiento, de flaqueza que da la política constitucional española ante Torra y el independentismo. Si bien es cierto que poco podíamos esperar del gobierno de Sánchez, que está en lo suyo, en ofrecer un autogobierno, cosa que dura en la vida política, pues dura 2 telediarios o si acaso 1, o la vicepresidenta Calvo con aquello de que atacar al Estado no importa porque son palabras, lo que importa son los hechos y tal. A mí me preocupa ver que otros partidos constitucionalistas, el Partido Popular hoy, la presidenta del Congreso, sugería a ver si quiere venir Torra a hablarnos aquí de sus proyectos, su hoja de ruta, aquí ignorando o no recordando, y es imposible que se haya tenido tanto olvido que no se acuerde de que eso se lo propusieron a Puigdemont en mayo del año pasado y dijo tururú en el último minuto. O sea que yo no sé a qué estamos jugando. También veo a Rivera muy desgastado, muy agotado con esta historia. En fin, se ha cansado, supongo, de pedir de nuevo el 155 y ha dejado de hacerlo. Y en ese momento pues es cuando uno dice, a ver, ¿quién queda aquí que tenga claro qué es lo que hay que hacer con lo de Torra y ese fenómeno? Y dice, bueno, pues cada vez menos cosa. Pero esta flaqueza, Xavier, ellos no levantan el pie del acelerador. Lo digo porque es preocupante, porque si el Estado, los partidos constitucionalistas muestran flaqueza, todos ellos cuanto menos cansancio. 3 meses después de aplicación de la suavidad del gobierno Sánchez, están ni un centímetro más allá ni más acá de como lo dejamos, es decir, hemos vuelto todos a la casilla de salida. Ellos están donde han estado siempre, burlándolo todo. Bien, ¿y dónde estamos los demás? Eso es lo que yo me pregunto. Yo creo que están más crecidos incluso, ¿eh? Es posible, es posible. Yo pienso, en serio, que están como bueno, más eso lo dirán los números el día que empiecen a sacar gente a la calle. Pero en cualquier caso, los otros no sé a qué están jugando. Yo digo de discurso están, vamos, que lo tiran. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Vamos también en los próximos minutos a tener al organizador al empresario que ha organizado la gran manifestación de este próximo sábado en Barcelona, el día 9, contra, entre otras cosas, todo lo que estamos viviendo en Cataluña, en el resto del Estado. Va a estar con nosotros, así que si les parece, comenzamos.